Bom, vamos dar início, então, à palestra. Cosar? Olá, sim. Então, pode começar a sua conferência para a gente aqui. Obrigado. Muy bien. Bom dia, boa tarde en España. Y obrigado, muchas gracias por estar aquí. A mí me encantaría estar allí con ustedes, pero lamentablemente no puedo asistir. Vamos a intentar que mi conferencia sea interesante y que ustedes puedan comprenderme bien, porque no hablo portugués, por desgracia, pero espero que me puedan entender, y si no, si tenemos algún problema de comunicación, pues Paulo o alguien nos puede ayudar con el idioma. Entonces, yo supongo que ustedes tienen allí la presentación de PowerPoint. ¿Tienen ahí mi presentación? Vale, entonces yo voy a ir explicando lo que pone en la presentación, y voy a decir que vayan cambiando la slide, ¿vale? Para facilitar la cosa. Bien. Segundo slide. Entonces, pasamos a la slide 3 Terceiro de la slide. presentación, donde yo explico mi enfoque. Yo soy un filósofo, entonces trabajo con conceptos, con ideas, con valores, con significados, y creo que esas son cuestiones importantes cuando hablamos de la tecnología y de la ciencia moderna. Y por eso supongo también que Paulo me ha invitado. Tengo que agradecerle también a Paulo. Oi? ¿Se me oye bien? Sí, sí, sí. Pode continuar, Vale. estamos bien. Vale, quería agradecerte, Paulo, por la invitación, y a todos los demás. Y lo que estaba diciendo es que como filósofo lo que me interesa es evaluar las tecnologías, los aspectos más generales, no tanto los detalles técnicos. Como soy un filósofo, pero filósofo que hace filosofía aplicada, me gusta siempre concentrarme en algún caso de estudio, en algún ejemplo concreto, ocuparme de temas generales, pero ejemplificándolo. Y esta vez lo voy a ejemplificar con un ejemplo de nanomedicina, ¿no? El mensaje básico que quiero transmitir es que tenemos que evaluar las nanotecnologías, y que la evaluación no puede ser solo de tipo técnico, no puede ser solo una evaluación usando criterios técnicos como la eficiencia, por ejemplo, ni criterios económicos como la rentabilidad. Tenemos que incluir más criterios de tipo ético, pero esos criterios no solo los van a traer los filósofos, los expertos en ética, nos conciernen a todos. Todos los ciudadanos tenemos que discutir los aspectos éticos del desarrollo de las tecnologías. Entonces, yo no conozco bien la situación en Brasil. Creo que en Brasil se dedica mucha financiación pública a la investigación científica y al desarrollo nanotecnológico, y que hay iniciativas brasileñas muy recientes, ¿no? Del año pasado, si no me equivoco, un programa de desarrollo muy ambicioso para conectar también con las empresas. Pero lo que no me queda claro es si en Brasil se dedican bastantes fondos, bastante dinero también para evaluación de tipo social, de la evaluación que hacemos los de ciencias sociales o de ciencias humanas. Y bueno, yo creo que en eso nuestro colega Paulo Martins ha escrito cosas y él me lo podría aclarar mejor, pero mi impresión es que no se dedican suficientes fondos. Igual que en el resto de países, en España, en la Unión Europea, etcétera, los fondos destinados a evaluaciones desde las ciencias sociales y humanas no son suficientes para la complejidad de los desarrollos que tenemos aquí entre manos. Bien, pasamos ao quarto.
a la siguiente slide, a la 4. Sí, ya está. Bien, sí, ya está, ya está. Bueno, pues, ¿qué es la nanoética? Es lo primero, ¿no? Voy a hacer unas explicaciones, pero muy simples, de qué son estos conceptos que yo manejo. Hay un campo de estudio que se llama nanoética, que ya funciona desde hace varios años, pero que todavía no se sabe muy bien qué es. Es una rama de la ética aplicada, donde empleamos criterios, valores o principios como estos de la justicia, la libertad, la igualdad, la dignidad, seguridad, bienestar, etcétera. Es decir, principios básicos de los seres humanos, para la convivencia de los seres humanos. Pero que en la práctica sabemos que no se suelen cumplir siempre, ¿no? Entonces, esto se complica más todavía porque se discute si esos problemas de la nanoética son problemas nuevos o son problemas que ya vienen del desarrollo de otras tecnologías. También se complica por la convergencia de la nanotecnología con otras disciplinas científicas y tecnológicas, con la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación, las neurociencia, neurotécnicas, todo eso se llama convergencia NBIC, nano, info, bio, info, cogno. Y todo esto hace más difícil la evaluación ética. Lo importante, más que las cuestiones académicas sobre qué es la nanoética, es analizar las consecuencias prácticas, ¿vale?, del desarrollo de las nanotecnologías y aplicar nuestros valores, los valores éticos y sociales, como guías para orientar la acción, para la práctica. Bien, siguiente. Próximo. Bien, la siguiente es la 5. Ya está. Sí, bueno, el planteamiento es muy simple. En principio es simplemente evaluar los aspectos deseables y los aspectos indeseables de las nanotecnologías. Y esa evaluación en inglés tiene un acrónimo que es ELSA o ELSI, porque es una evaluación en sentido amplio que incluye los aspectos éticos, legales y sociales y políticos en general, ¿vale? No solo ético en sentido tradicional de la palabra ética. Entonces es una cuestión de la gobernanza o de la responsabilidad colectiva del desarrollo nanotecnológico. Próximo. Siguiente, la 6. Sí, ya está. Bien. Una expresión que está muy de moda en Europa desde hace algunos años es la de Responsible Development o desarrollo responsable de la nanotecnología. Se lleva unos años, estos últimos años, usando esta expresión para poder desarrollar los aspectos deseables y evitar los riesgos, como los riesgos toxicológicos y los riesgos ecotoxicológicos, que son de las cosas que más nos preocupan hoy en día, y en general los problemas y los desarrollos socialmente indeseables. Y una cosa positiva de este concepto de desarrollo responsable es que incluye en la responsabilidad no solo a los expertos o a las autoridades públicas o a los promotores o empresarios de las nanotecnologías, sino que incluye a todos los ciudadanos, a las NGOs, a las asociaciones ciudadanas de todo tipo. Es decir, busca la colaboración de todos a la hora de decidir qué es un desarrollo responsable. El problema de esto es que se habla mucho, pero todavía no se ha concretado bien cómo al convertir en protocolos claros de actuación lo que se conoce como desarrollo responsable. Es más bien como un eslogan. Todavía no hemos llegado a concretar y a veces uno piensa que puede ser más bien una moda, un recurso retórico, más que algo que se quiera desarrollar seriamente, ¿no? Estamos en esa situación. Vamos a la slide 7. Próximo.
Bien. A la hora de evaluar, esto lo voy a decir muy rápido para poder concentrarme en el ejemplo. Bueno, tenemos dos niveles de evaluación. Uno es analizando cada innovación nanotecnológica concreta, los problemas concretos en cada campo, por ejemplo, la electrónica, nuevos materiales, nanomedicina, protección del medio ambiente, agua, energía, etcétera, cada innovación. Y otra es hacer una reflexión más general o de segundo nivel sobre hacia dónde va esta dinámica de convergencia en BIC. Entonces, este enfoque, este análisis, lo que haría es identificar los patrones dominantes del desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Hacia dónde van? Si hay unos patrones comunes. Y yo creo que sí que lo hay y que esto lo podríamos analizar bajo el rótulo de bioeconomía. Lo que pasa es que creo que no voy a tener tiempo para explicarlo en estos 20-25 minutos que tengo asignados, ¿eh? Pero creo que es otro tipo de reflexión necesaria, entender qué es la bioeconomía y hacia dónde nos lleva. Bien, esto era La sétima, agora a 8. 7, ahora vamos a la 8, pero lo voy a saltar. Solo quiero decir que en general el discurso dominante sobre las tecnologías dice que son neutrales, que depende de si los usuarios, los ciudadanos las usamos bien o mal, pero yo creo que eso es un discurso muy ingenuo, es un discurso muy simple, muy simplista. En realidad, cuando estamos diseñando tecnologías, ya estamos incorporando unos valores. Bien, a la hora de evaluar entonces esas tecnologías concretas, hay dos enfoques. Uno es cuando nosotros como expertos anticipamos posibles problemas, y eso le he llamado evaluación anticipatoria o evaluación proactiva. Y los expertos suelen ser los primeros que identifican un problema, por ejemplo, toxicológico, o en el caso de los filósofos, un problema ético, o social o político, y entonces alertamos a la población. Nuestra función es alertar a los ciudadanos sobre cosas que ellos todavía no han identificado, que desconocen. ¿Bien? Y el segundo tipo de evaluación sería cuando ya los ciudadanos conocen un problema y piden asesoramiento. Y, por ejemplo, las asociaciones de pacientes con determinadas enfermedades, cuando buscan una solución para el problema que tienen ellos o sus familiares, ¿no? Entonces, aquí ya tienen una conciencia, pero quieren desarrollarla, quieren un asesoramiento experto. Y eso incluye a los científicos y a los expertos en general, ¿vale? Si estos dos tipos de evaluaciones podemos hacer según las circunstancias. Siguiente. Para... A 10, ahí. Sí, muy bien. Esa es la 10. Sí, ya está. Bueno, para hacer esas evaluaciones existen muchas metodologías, muchos procedimientos que se llaman, se conocen normalmente como metodologías participativas. Yo no tengo que enseñarles nada a ustedes que están en Porto Alegre y que tienen toda esa, bueno, o cerca, y que tienen toda esa tradición tan grande de metodologías participativas. Todos sabemos que en cada país hay muchísimos procedimientos para mejorar la participación de los ciudadanos, y sería cuestión de elegir en cada caso qué procedimiento es el mejor. Yo he manejado algunos ejemplos en Europa, en Holanda en concreto, de lo que se llama evaluación constructiva de tecnologías. Pero repito que hay muchos y están suficientemente desarrollados, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Lo importante es que dentro de la evaluación de la tecnología haya una evaluación de tipo ético, como he dicho antes. Bien, el siguiente concepto que está en la slide 11 es lo que tiene que ver con los significados. Esto es muy importante porque hay un discurso general, no en concreto sobre la nanotecnología, sino sobre todas las tecnologías,
que dice que solo hay una interpretación posible. Los expertos, los científicos, los ingenieros, en cada caso, los economistas, son los que dan la interpretación única de cómo tenemos qué significado debemos otorgar a una innovación tecnológica. Pero en la realidad sabemos que eso no es así, que siempre hay una diversidad posible de interpretaciones. Y tenemos ejemplos en el siglo XIX, por ejemplo, con el desarrollo de las bicicletas, que hubo una controversia muy grande sobre qué diseño tenían que tener hasta que ya se estabilizaron el diseño en el siglo XX. Y otro más reciente, los mensajes de teléfonos celulares o móviles, como decimos en España, de los SMS, que estaban concebidos para una cosa y que los chicos jóvenes usaron para comunicarse entre ellos, y era algo que no habían previsto los ingenieros. Y todo eso, en fin, digamos que se puede registrar en el código técnico de una innovación, como dice un filósofo norteamericano que se llama Andrew Feinberg. Si quieren leerlo, ahí tienen la referencia. Hay una flexibilidad interpretativa, una posibilidad de dar diferentes significados a una innovación, pero es verdad que va a intentar haber una interpretación dominante que se inscriba en el código técnico, en el guión del diseño y del desarrollo de esa innovación. Entonces hay una lucha, una pugna entre la única interpretación o significado que se le quiere dar y la flexibilidad que tal vez los ciudadanos, otros actores, quieran darle a esa innovación. Bien, entonces, repito, se puede dar casos de apropiación creativa de una tecnología, pero siempre es mejor que los ciudadanos intenten incidir en la fase del diseño, en las fases primeras, en las fases tempranas del diseño de una innovación, en este caso nanotecnológica, antes de que esté muy desarrollada, porque entonces es más difícil intentar cambiarla o darle otro significado, otro uso. Bien, la siguiente Sí, ya está. sería la 12. Bueno, las nanotecnologías, como dije, tienen algunos problemas. eh, eh, voy un poco mal de tiempo. Tienen unos problemas específicos. Uno de ellos es que la nanotecnología en singular no existe. Como sabemos, tenemos diversidad de nanotecnologías, pero todo en conjunto proporciona lo que algunos llaman una plataforma universal para el desarrollo de infinidad de innovaciones. Son relevantes para prácticamente todos los campos del desarrollo industrial y por tanto eso lo hace más complicada la evaluación. Eso por un lado. Por otro lado, que en muchos casos son invisibles porque son nanomateriales o productos muy pequeños, de un tamaño muy pequeño, que están incluidos en productos o en dispositivos más grandes, como pasa, por ejemplo, con los tejidos, el equipamiento deportivo, las pinturas, cosméticos, dispositivos electrónicos, etc. Entonces los ciudadanos muchas veces no saben que lo que están consumiendo o que lo que están usando lleva nanotecnologías porque son literalmente invisibles. Y esto unido a lo de la convergencia con las otras nanotecnologías, con las otras tecnologías, perdón, lo hace todavía más complicado. Entonces, no hay una solución sencilla. Lo que necesitamos es que a los ciudadanos se nos informe mejor y más de lo que se hace hasta ahora, de qué productos incorporan componentes nanotecnológicos. Siguiente, la slide 13. Sí, ya está. Bien, gracias. Es el concepto de valores. En filosofía se ha discutido durante muchos años sobre los valores, pero todavía no está claro qué son los valores. Para algunos son cualidades objetivas, es decir, cualidades que los objetos tienen. Por ejemplo, que un objeto sea bello o sea feo, sería algo que depende del objeto. Mientras que para otros son subjetivas, es decir, que algo sea bello o feo depende de la persona que lo contempla, ¿no? Esto es para explicar un poquito la complejidad del tema. Un segundo. Ya está, he cerrado la ventana para que no haya tanto ruido. Bien.
Entonces, lo importante es que en la filosofía de la tecnología decimos que las tecnologías incorporan valores. Otro filósofo norteamericano muy famoso, Landon Winner, dice eso: cada tecnología incorpora en el diseño unos valores u otros. Entonces, no es lo mismo grandes centrales de energía atómica que pequeñas placas solares distribuidas en las casas de los ciudadanos, ¿no? Por poner un ejemplo simple para que se entienda lo que quiero decir. Y en nuestras sociedades, con los valores tenemos que ser plurales. Tenemos una diversidad de valores y lo que tenemos que permitir es que haya un debate entre esos valores distintos de los distintos ciudadanos, de los distintos colectivos, para intentar llegar a un consenso o un acuerdo. Si eso lo pudiéramos hacer en las fases iniciales del diseño de las nanotecnologías, sería la situación ideal. Pero sabemos que eso no es fácil. Bueno, como dije, yo soy un filósofo aplicado y entonces me interesa siempre analizar casos concretos y voy a dedicar el resto del tiempo que tengo disponible. ¿Me pueden decir más o menos cuánto tiempo me queda? Sí, ¿qué horas son? Mira, creio que mais uns 10, 15 minutos, sim? ¿Que pasamos ya? Sim, ¿No 15. 15 minutos. Eu entendi isso. Depois ele perguntou quanto tempo passou. Sim. Ok, Cosar, você pode continuar hasta o final, sem problema. Vale, bueno, yo creo que con 10 minutos más o menos Sí, puedo terminar. está muy bien. Bien, vale, gracias. Entonces, el ejemplo que voy a poner está en la slide 14 Sí, y ya es está. bien, es un ejemplo de el uso de nanosensores en medicina. ¿De acuerdo? Es un ejemplo entre muchos otros ejemplos que podríamos usar, ¿vale? Bien, ya se están desarrollando pequeños dispositivos para análisis de la sangre de las personas, para no tener que llevar la muestra de sangre al laboratorio, sino traer el laboratorio a la persona. Un pequeño laboratorio que se llamaría Lab on a Chip en inglés, ¿no? Que es externo y que tomaría muestra de una gota de sangre de muchísimos parámetros para monitorear el estado de salud de una persona. O también podría ser interno, podría ser introducido dentro de la corriente sanguínea, del torrente sanguíneo, y que esté siempre permanentemente vigilando la condición física, la condición de salud de una persona. Todo esto está desarrollándose, como digo, y plantea una serie de problemas. Evidentemente, todas estas innovaciones plantean ventajas, pero, claro, yo no voy a hablar aquí de las ventajas. Las ventajas ya no las cuentan sus promotores. Las personas que desarrollan las nanotecnologías nos hablan de sus ventajas. Yo voy a hablar de algunos problemas o asuntos o puntos problemáticos, pero no porque no reconozca las ventajas. Sí reconozco, por supuesto, las ventajas. Lo que quiero es concentrarme en el aspecto problemático. Un primer aspecto problemático es que estas tecnologías son muy complejas, son tecnologías muy sofisticadas. Cuanto más compleja es una tecnología, más posibilidad de errores, más vulnerabilidad en general. Por más sistemas de seguridad que se coloquen, sabemos, por ejemplo, con la energía nuclear, estamos viendo estos accidentes como el último que hubo en Japón. Por más sistemas de control, cuando una tecnología es tan compleja, es más vulnerable que si es una tecnología muy simple. Entonces, el problema de todos estos nanodispositivos médicos es que son muy complejos y entonces pueden fallar, pueden dar problemas que no dan otras tecnologías más sencillas o tecnologías que ya cuentan con una tradición consolidada. Luego, otra cosa que podemos pensar es que van a ser tecnologías muy costosas, que van a ser caras, que van a costar dinero. Se habla mucho, se discute si la nanotecnología puede abaratar algunos procesos, puede hacer la producción más barata.
gastar menos recursos, menos fondos, menos input, pero hasta ahora, si nos guiamos por lo que vemos, pues sobre todo en tecnologías médicas sabemos que son carísimas. Las nuevas tecnologías médicas son muy, muy caras. Requieren muchos recursos. Y esto significa que no sabemos quiénes pueden beneficiarse de estas tecnologías en tanto no se abaraten, sean más accesibles para el público. Por tanto, podemos pensar en alternativas. Podemos pensar, esta tecnología está bien, pero podemos encontrar o diseñar, o ya tenemos disponible otra tecnología que sea más sencilla, más barata, más robusta, es decir, que sea más resiliente, que pueda cometer menos errores. Podemos pensar siempre en una evaluación en términos de alternativas a la solución que se nos está dando. Bien, la siguiente es la 15. Incluso dentro del grupo de los usuarios privilegiados de estas tecnologías médicas podemos encontrar problemas de amenazas a la privacidad. Sabemos que la información cada vez está más disponible, es más fácil de obtener de las personas y puede tener malos usos, ¿no? Como ocurre en Internet, etc. El aumento de la hipocondría de los individuos, es decir, personas que como estén continuamente analizando su cuerpo y descubriendo posibles enfermedades que realmente no existen, porque manejarán muchísima información que no sabrán interpretar bien. Cambios entonces en la relación del médico y del paciente, es decir, los médicos pierden autoridad porque los pacientes, y eso ya lo hemos visto con el desarrollo de Internet, cuentan con información nueva, pero esto puede dar lugar a conflictos en la relación del médico con el paciente, ¿no? Bien, siguiente. Bien, otro problema grave es que podemos encontrar unos medios de diagnóstico de enfermedades que sean muy superiores a la capacidad de curar, de tratamiento. En nanotecnología tenemos investigaciones para diagnóstico y investigaciones para curar o para tratar. A veces se buscan dispositivos que puedan hacer ambas cosas, diagnosticar y inmediatamente intentar solucionar el problema. Pero eso es una cosa muy complicada. Lo más fácil es que primero tengamos diagnóstico de enfermedades que no se pueden curar. Entonces ya hay autores que hablan del derecho a la ignorancia, no el derecho a la información, sino el derecho a ignorar posibles enfermedades para las cuales todavía no existe una cura y solo me va a causar a mí sufrimiento o a mis familiares o amigos el saber que tienen enfermedades para las cuales no hay tratamiento efectivo en la actualidad. Otro tipo de problemas tienen que ver con el derecho de propiedad, con las patentes, es decir, con que las grandes empresas farmacéuticas controlen los tratamientos, las medicinas, etc. Eso es algo que ya conocemos bastante bien, entonces no tengo que insistir. Otro problema de actualidad es la separación entre curar, tratar una enfermedad y mejorar a un individuo. Ahora están recientemente los casos del trasplante de útero, por ejemplo, mujeres que nacen sin útero y que se les puede trasplantar un útero de una donante, pero no se puede decir que estuvieran enfermas. Se les trasplanta el útero porque desean tener hijos, no adoptar niños, sino tener sus propios hijos. Y esto es una mejora, esto es lo que en inglés se llama human enhancement, es todo el campo de la mejora humana. Entonces a veces no tenemos claro la separación entre curar una enfermedad y mejorar a un individuo. Y todo esto da lugar a una serie de problemas filosóficos importantes, pero también de tipo práctico. ¿Qué innovaciones debemos promover y cuáles no? Y por último, la delegación de la agencia, es decir, los seres humanos dejamos que los seres no humanos, como robots, por ejemplo, inteligencia artificial, decida el lugar nuestro automáticamente, sin nosotros conocer la decisión que van a tomar. Bien, siguiente sería más cosas. Las concepciones tradicionales de qué es un tratamiento, entonces
si vamos hacia medicina personalizada o medicina individualizada para cada individuo en concreto, las grandes campañas en países pobres pueden verse amenazadas, grandes campañas de vacunación o de tratamiento de epidemias, etcétera. Sí, porque lo que haríamos es concentrarnos en los individuos en vez de en los grandes grupos de población. Y por último, falsas expectativas sobre cosas que realmente no se van a poder curar, pero que nos están prometiendo que la solución está a la vuelta de la esquina, que la solución va a estar disponible mañana, pero sabemos por el historial de fracasos que hay que eso no es así, que las curas de ciertas enfermedades son muy complicadas y no se pueden prometer cosas que no se van a cumplir. Si alguien tiene interés, pues hubo un grupo europeo que se llamaba así, Nanomed Roundtable, donde se desarrollaron este tipo de problemas. Bueno, entonces, si tuviera más tiempo, y vamos a la 18, Sí. si tuviera más tiempo, pues sí que les hablaría de cómo está la situación mundial, de los grandes problemas que tenemos en el mundo y de cómo, qué papel tiene la bioeconomía en la solución o el agravamiento de estas cuestiones. Pero voy a saltar todas estas diapositivas. Si tenemos ocasión, podemos hacer algún comentario, pero las saltamos todas y nos vamos a la diapositiva 27. 27. 27, la penúltima, 27. casi la última, que pone para concluir. Sí, muy bien, ya está. Bien, gracias. Esta es la conclusión, una conclusión rápida. Yo creo que el panorama es muy serio, el panorama social, económico, ambiental en el mundo en general es muy, muy grave. En España tenemos una crisis económica. Yo sé que en Brasil ahora tienen una serie de problemas también económicos que no son los que la época, digamos, de bonanza económica que tenían antes. En fin, no sé los detalles, pero sé que en muchos países tenemos problemas de desarrollo económico, pero también problemas ambientales, sociales, etcétera. Tenemos la amenaza del cambio climático y yo creo que las nuevas tecnologías tienen un papel importante que cumplir. No se trata de rechazar todas las nuevas tecnologías porque sean nuevas. No, tampoco pensar que no se puede hacer nada, que el mundo cada vez va a ser peor y que no está en nuestra mano hacer nada al respecto. No quiero ser catastrofista, no quiero ser escéptico, no quiero ser cínico, no quiero mostrarme desencantado. Creo que tenemos un margen de maniobra y para eso lo que hay que apelar es a la responsabilidad de cada uno, de cada persona. Nuestra capacidad de actuación en la medida de nuestras posibilidades. Cada uno solo no puede cambiar el mundo, pero sí que tiene un margen de acción y sobre todo a las nuevas generaciones, a las personas jóvenes, les animo a que aprovechen esa capacidad de actuación para mejorar su entorno más cercano o en redes con otras personas, incluso intentar iniciativas a escala mundial, ¿no? Pero que sepamos que siempre podemos hacer algo. Y todo eso estaría muy bien si realmente se desarrollara bajo el eslogan de la innovación responsable de las nanotecnologías y que las nanotecnologías realmente sirvan para mejorar el medio ambiente y la sociedad. Y con eso voy a terminar. Muchas gracias por su atención. Sim, ok, Cosar. Grato pela sua conferência. E agora nós vamos ouvir os comentários do professor Castor, aqui da casa, aqui da Unicinos, fará os seus comentários sobre a sua conferência. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Encantado de conocerte, aunque sea por videoconferencia. ¿Tú me estás viendo o no? Sí, te veo, te veo bueno. perfectamente. Bueno, pues me mantengo en esta posición para que
nos podamos al menos visualizar virtualmente. Bueno, te agradezco también en nombre de la organización y del grupo que te escucha esta conferencia que nos has dado. Tú entiendes el portugués también, ¿no? ¿Lo entiendes? Bueno, sí, entiendo, no mucho, pero si tengo algún problema te preguntaré. Bueno, te hago las cuestiones en portugués por una especie de respeto lingüístico, si te parece. Bueno, a primeira questão que eu queria te colocar assim de forma rápida é que você menciona que um pouco inicialmente que haveria umas diferenças entre as nanotecnologias e as tecnologias em geral, certo? Eu gostaria que você dissesse quais seriam essas diferenças, afinal, porque, enfim, afinal, para pensar uma questão ética específica das nanotecnologias, o que há de específico nas nanotecnologias que o diferenciaria das tecnologias em geral, tecnologias complexas, etc., para pensar até o conceito de nanoética que você está manejando. Então, essa questão eu acho interessante deixar claro, sabe? Afinal, qual é essa diferença que tem de específico, né? Bom, uma segunda questão que você mencionou que acho muito interessante e muito importante ao longo da tua exposição, é o conceito de responsabilidade coletiva a respeito, no caso das tecnologias em geral, que esse é um problema seríssimo, das nanotecnologias em particular, uma responsabilidade coletiva já na projeção e na utilização, mas, bom, essa responsabilidade coletiva certamente está apontando para o conceito de democracia, são as aberturas para como realmente pensar uma participação efetiva. Então, eu te perguntaria, claro, você não teve tempo mas se agora ao menos pudesse mencionar um pouco melhor, porque você mencionou aí na tua exposição 3 experiências de responsabilidade coletiva, a avaliação construtiva das tecnologias na Holanda, na avaliação das tecnologias em tempo real, enfim, talvez mencionar um pouco o que seria, como poderia ser efetiva essa responsabilidade, porque isso é muito importante, essa questão, eu acho. O terceiro ponto que eu levantaria seria realmente o tema da bioeconomia. Você ficou aí, mencionou várias vezes o conceito, enfim, teve que pular vários slides sobre o tema, mas eu acho, entendo que esse conceito bioeconomia vinculado com o conceito de biodireito, enfim, o que você, ao menos, o que você entende por bioeconomia? Talvez ajudasse qual é o conceito que você maneja com bioeconomia? Porque ele estaria muito vinculado até, pergunta até se estaria vinculado ao conceito de biopolítica, não é? Em algum sentido, enfim, estaria interessado nisso, né? E como o tempo também não nos permite muito mais, uma quarta questão, a tua exposição certamente insiste sobre a questão dos valores. É importante não deixar as tecnologias serem pautadas, levadas, guiadas só nem pela eficiência, nem pelo rendimento. Bom, eu te pergunto, na tua proposta, quais seriam os critérios, porque tu mencionaste claramente, há uma pluralidade de valores. Certamente a gente não pode impor uma perspectiva ética, porque a ética é plural, mas, ao mesmo tempo, eu te perguntaria, tu estarias pensando em algum tipo de critérios para valores na hora de projetar ou de implementar nanotecnologias? Ainda te diria mais. Será que a alteridade humana, o conceito de alteridade humana, o conceito, não digo só de dignidade, mas seria um tipo de referência e critério de valor, de alguma forma? Enfim, como é que tu relacionarias esses valores? Quais seriam os critérios para isso? E, por último, enfim, o conceito de tecnosfera, que você nem conseguiu apresentar, mas eu achei muito interessante, no caso, eu tinha lido o conceito de tecnosfera como uma esfera da cultura na qual nós, sujeitos contemporâneos, estamos nos subjetivando,
e como, de alguma maneira, essa tecnosfera mediatiza a relação entre o ser humano e a cultura, não? Fazendo um pouco que a tecnologia pareça ser um objeto em si mesmo. Mas, enfim, esse é um comentário último que eu faço. Agradeço muito também a tua exposição e oxalá que a gente tengamos outras oportunidades para encontrarnos, para falar e para poder debater estes temas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber leído atentamente el texto y por tus comentarios. Voy a intentar responder lo más clara y brevemente posible, aunque son cuestiones muy, muy complicadas y cada una de ellas daría casi para otra charla, ¿no? Para otra conferencia. En cualquier caso, ahí tienen la presentación y tienen mi texto. Si cualquier persona está interesada en algo más desarrollado, pues puede ponerse en contacto conmigo y yo le puedo enviar más materiales o más textos o más orientación, digo al público en general que está allí presente, ¿no? Ahora tenemos que simplificar pues una serie de cuestiones que son bastante complicadas. La primera, sobre si existe o no la nanoética, bueno, pues es la pregunta del millón, es decir, es una pregunta que nadie ha sabido responder a día de hoy, ¿no? Yo no soy un experto en ética, mi campo de especialización es la filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología. Entonces, cuando hay debates éticos muy abstrusos, muy complicados, yo suelo distanciarme, porque a mí lo que me interesa son las consecuencias prácticas de adoptar un tipo de enfoque ético o otro tipo de enfoque ético. En general, mi orientación es pragmatista, de pragmatismo filosófico, que ahora sería difícil de explicar aquí al público, pero tiene que ver con el desarrollo de una corriente filosófica en Norteamérica en el siglo XIX. Y lo que nos interesa es las diferencias en la práctica, las diferencias reales de defender una posición o un concepto. No los conceptos o las teorías en sí mismas, sino por qué representa en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que tiene en específico la nanotecnología? Bueno, he intentado indicarlo. Uno es la invisibilidad. Eso es un problema muy grave, porque si no las podemos ver, aunque estén alrededor de nosotros o estén en los productos que usamos, no podemos valorarlas adecuadamente. Otro es el que son multiuso, digámoslo así, ¿no? Que dan una plataforma que permiten infinidad de aplicaciones, con lo cual aumenta la indeterminación. Podemos valorar muy claramente un pequeño producto, un pequeño objeto, pero no tantísimas aplicaciones posibles, ¿no? ¿Tenemos que concentrarnos solo en las que existen ahora o tenemos que también prever cuáles van a ser los desarrollos futuros? Eso es un problema serio, ¿no? Y otro problema es la convergencia. Entonces, resumiendo, no tengo respuesta a lo que me preguntas. Lo que sí que puedo decir es que a medida que avanza la nanotecnología se van a ir produciendo nuevos dilemas que antes no existían. He puesto el ejemplo del trasplante del útero, que no es un problema nanotecnológico, pero es un problema biotecnológico, si queremos decirlo así, tiene que ver con las ciencias de la vida. Los problemas éticos que está planteando actualmente no existían, porque antes era irrealizable. Entonces, a medida que vayan surgiendo las nuevas innovaciones, nano, bio, infocogno, vamos a ir encontrando nuevos problemas que no sabemos todavía cuáles son. Bien, entonces, ¿cómo tratar esos problemas? ¿Cómo prepararnos? Pues ahí viene la segunda cuestión, la de la responsabilidad colectiva. Podemos tener un enfoque tecnocrático, es decir, dejemos a los expertos que resuelvan estos problemas. Nosotros, los ciudadanos, no tenemos la capacidad o los conocimientos para hacerlo. Pero eso en las controversias actuales es muy peligroso. No podemos dejar en manos solo de los expertos o de un pequeño grupo de empresarios o de políticos decisiones muy importantes sobre nuestra salud, la seguridad, el bienestar, etc. En el caso del trasplante de útero, pues, bueno, se debe discutir. Yo no tomo partido por uno o por otro. Creo que vivimos en sociedades plurales. Lo que digo es que debemos discutirlo. Y, claro, tenemos que repartir la responsabilidad, porque si decimos que los ciudadanos
tenemos que participar democráticamente, significa que cuando tomemos una decisión tenemos que ser consecuentes con lo que hemos decidido. Y si decidimos llevar adelante un desarrollo tecnológico, el que sea, si luego hay problemas, tenemos que asumirlo. Por ejemplo, en el caso de la energía nuclear, algunos dicen que puede ser interesante para luchar contra el cambio climático. Yo no lo sé, pero si se toma la decisión de seguir con el desarrollo de la energía atómica y luego hay un accidente nuclear, tenemos que ser consecuentes. Pero claro, todo depende del grado de responsabilidad de cada uno. Un presidente de un gobierno evidentemente tiene un grado mayor, un empresario, etcétera. Nosotros tenemos que distribuir las responsabilidades dependiendo de nuestra capacidad efectiva para actuar, para tomar decisiones. Luego, la tercera cuestión era la de la bioeconomía. Yo no sé si pueden ir todavía a la presentación, a la slide 19, ¿posible? 19. ¿No? Sí, sí, ya está. En la 19, a ver si la encuentro yo también. Bien. El segundo párrafo hay una definición de bioeconomía que la da un colega mío que se llama Vincenzo Paubone, en un artículo cuya referencia pueden ver ahí abajo de un monográfico que publicamos varios autores. Se presenta como una economía revolucionaria. ¿Y dónde está la revolución? En la manipulación, transformación, explotación y apropiación de la materia biológica, gracias a la convergencia de tecnologías, a la biología sintética, ingeniería genética, biotecnologías en general, nanotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la bioeconomía tiene que ver con la posibilidad de una revolución económica que además se supone que sería una revolución sostenible o sustentable, es decir, una revolución verde, una revolución que bajaría muchísimo el consumo de recursos naturales y que supuestamente ayudaría a proteger el medio ambiente. Pero sobre esto hay una controversia muy grande. Lo que vemos en la actualidad es que hay muchas promesas revolucionarias, pero que en la práctica vemos pequeñas mejoras incrementales. Eso es un problema de la nanotecnología también, que se prometen muchas revoluciones, pero luego tenemos pequeñas mejoras, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con las promesas que se hacen. Y la bioeconomía promete muchísimo y hasta ahora no sabemos muy bien realmente qué es lo que va a aportar, ¿no? En las siguientes slides, en la 20, pues tienen los objetivos de la bioeconomía, esto que les acabo de explicar, y tienen las promesas y realidades. Y lo peor de la bioeconomía es eso, es que se oculte al ámbito político, es decir, que se tomen decisiones que manipulan la vida, los seres vivos, y que se hagan de espaldas a la ciudadanía, a la opinión pública. Y esto ya sí que conecta con lo que tú has mencionado de biopolítica, ¿no? Aquí el experto en biopolítica eres tú, pero claro, la economía y la política van de la mano, por tanto la bioeconomía entra de lleno en la esfera biopolítica, por lo menos tal como yo lo entiendo. Bien, luego me quedan dos cuestiones, voy a responder rápidamente. La cuestión de los valores, ¿cómo transformamos los valores en criterios? Esto es justamente a lo que me refería antes con el enfoque pragmatista. No basta solo con apelar a los grandes principios o los grandes valores, porque todos decimos igualdad, todos estamos a favor del bienestar, de la seguridad, de la equidad, etcétera, de la justicia. Entonces, para mí, el problema del discurso ético es que se quede en un plano muy general. Tenemos que conseguir transformar los principios éticos en valores más concretos. Entonces, para la transformación es exactamente igual que cuando un ingeniero dice que una innovación tiene que ser eficiente. Está muy bien decir que tiene que ser eficiente, pero eso hay que concretarlo en el diseño de la innovación. Pues cuando decimos que una
innovación tiene que ser igualitaria, por ejemplo, ¿qué queremos decir? Cuando queremos decir que todas las personas del planeta van a tener acceso a ella, ¿en qué condiciones? Entonces lo que hay que hacer es discutir qué entendemos por esos valores que estamos invocando. En esa innovación en concreto, ¿cómo se plasmaría? ¿Y con qué estaríamos satisfechos? ¿Vale? Por ahí, es decir, no hay una fórmula mágica, sino que en el debate plural tenemos que decir, bien, todos estamos de acuerdo con la igualdad, con la justicia, pero ¿cómo lo plasmarías tú en esta innovación, en el diseño y en el uso de la innovación? ¿De acuerdo? Y por último, en cuanto a esa tecnosfera o ese medio ambiente artificial, pues sí, a mí es una cosa que me preocupa. Es decir, estamos rodeados de infinidad de dispositivos que son invisibles. No quiero decir con esto que haya nanorobots en esa sala, por ejemplo, ahora donde están ustedes, que los estén espiando. Todavía no me refiero yo a esas cuestiones conspirativas, no, pero ya sabemos por los escándalos con Google, ¿no? La Unión Europea ahora tiene un tremendo conflicto con Google por abuso de posición dominante, etcétera, y sabemos que estamos en un entorno que nosotros como usuarios estamos muy satisfechos de él, pero que no nos damos cuenta de hasta qué punto nos está afectando en la manera en que percibimos las cosas, en la manera en que tenemos información, en la manera en que nos relacionamos con el mundo natural. Entonces, cuanto más usamos estas pantallas planas como ahora, que son tan útiles, más nos estamos alejando de una percepción tridimensional, que es algo que solo el contacto con la naturaleza nos puede ofrecer en toda su riqueza, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de problemas que tienen que ver con cómo se empobrece el mundo natural, cómo se empobrece literal y metafóricamente a medida que este mundo tecnológico, esa esfera tecnológica, nos envuelve cada vez más. Y con esto creo que he respondido a grandes líneas o con grandes pinceladas a lo que me he comentado. Gracias. Ok, Cosar. Nós temos que continuar aqui o nosso seminário. Eu quero agradecer a sua colaboração mais uma vez com o nosso seminário e nós começando com uma importante conferência com essa temática que é uma característica da nossa rede, da nossa preocupação em relação ao desenvolvimento das nanotecnologias. Então, grato por sua conferência, espero que as minhas questões eu vou mandar por e-mail para você, perfeito? E um abraço para Esther e para o Hugo, tá? Muchas gracias. Sí, un abrazo para ti, Paulo, y muchas gracias a los presentes por escucharme y les deseo muchísima suerte con este seminario. Hasta pronto. Ok, abraço. Me despido. Adiós.